Vamos a hablar ahora del asunto de las habilidades comunicativas. Cómo permanentemente estamos expuestos a la comunicación. Tendríamos que estar, por ejemplo, en el encierro, por ejemplo, si estamos solos, estamos viviendo solos, pues la comunicación sería a través de lo virtual, ¿no? Que es lo que estamos acudiendo ahora. Pero como normalmente, regularmente, cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, estas habilidades comunicativas hablan del asunto de lo verbal y lo no verbal, ¿no? Todo lo que dicen nuestros gestos, las manos, el rostro, los elementos, por ejemplo, el caso mío, que llevo permanentemente las gafas, todo está hablando permanentemente. Entonces vamos a hablar de los lenguajes verbales y los no verbales. Lenguajes verbales y no verbales. Entonces, en el esquema general de comunicación, hay un emisor, que en este caso soy yo, el emisor, el que estoy comunicando a través del habla, de la palabra y una cierta intencionalidad en lo que digo. Por ejemplo, puedo hacer unos énfasis en algunas cosas que yo quiero recalcar, o puedo tornarme burlón o escéptico, irónico con respecto a algunos comentarios. Es decir, la intencionalidad. Por eso a veces, muchas veces en la comunicación diaria o sí, cotidiana, uno se queda pensando, pero ¿qué me quiso decir con esa frase que me repitió varias veces de cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es decir, la intencionalidad. Y muchas veces por eso nos rompemos la cabeza tratando de descifrar qué nos quiso decir. Por ejemplo, el hola, ¿cómo está? No sé cómo sea ahí en la costa como los saludos más comunes. ¿Qué encierra ese saludo? Realmente cuando le dicen a uno hola, ¿cómo le va? Le están preguntando cómo le va, o es una formalidad, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso tiene que ver mucho con lo que es la palabra, la entonación, la intención, el estado de ánimo. Entonces básicamente esa parte, la verbal, el hablar. Yo hablo y a través del habla me comunico. Y hay un receptor, o unos receptores, que en este caso son ustedes, me están recepcionando lo que yo digo. Y ese receptor depende de muchas cosas, de en qué condiciones está, en este momento ustedes están en la casa, no sé si están cansados, están trasnochados, están alegres, están contentos, están pensativos. Entonces eso juega mucho, ¿no? En el estado del receptor. Ahora, fundamental, el canal, ¿no? Estamos utilizando este canal de las redes, de lo virtual, etcétera, etcétera. Y si esos canales son efectivos, son claros. Por ejemplo, hace poquito me atoré y estoy peleando con la voz, es decir, que me atoré con agua. Y lo otro es la escritura. Ahora están hablando de una revista. ¿Cómo me comunico con el otro? ¿Cómo puedo, ahora con el cuento del WhatsApp, que los mensajes son cada vez más condensados, más simbólicos? A veces le mandan a uno un pensativo, una cara al revés, un triste, furioso, etc. O a veces le mandan a uno unos emoticones que todos raros que uno no sabe interpretar. Alguien te mandó un beso, pero no sé si el beso de cariño o te está coqueteando, no sé, ¿no? Es decir, ya los símbolos juegan mucho en el WhatsApp. Claro, los signos lingüísticos de lo que hablábamos de la palabra, pero los signos no, ya de dibujos, ¿no? De logos. Entonces, el asunto de la revista, estoy tomando un periódico, ¿no? Es decir, que escribo, ¿cierto? Ya, la forma de la letra, lo que yo quiero construir como mensaje, ¿no? A veces eso es una parte difícil, por ejemplo, cómo le envío una
como una solicitud de trabajo, cómo envío un reclamo, cómo envío una, no sé, una protesta, lo que yo quiero comunicar. ¿Cómo lo comunico? A veces uno, por un error o por utilizar una palabra que no era el propósito que tenía, se perdió, se extravió. Entonces, está básicamente esa la parte activa. Yo hablo, yo digo o yo escribo, es decir, me comunico a través de la palabra o de la letra, de la letra escrita, ¿no? La otra parte, estamos hablando de la parte como más pasiva, es el que recepciona. En ese momento ustedes están, digamos, atentos o algo atentos o muy atentos, no lo sé. Y la parte de la lectura, es decir, si yo les escribo a través del chat, ustedes me están tratando de leer o entender qué les estoy diciendo. Entonces, básicamente la comunicación está, verbal está en esos cuatro, ¿no? El que habla, el que escribe, el que oye y el que lee. Digamos que muchos problemas de la sociedad hoy en día está en ese asunto de la comunicación. El escuchar, ¿no? Sabemos escuchar, tenemos la paciencia para escuchar al otro, o yo hago que le escucho. Por ejemplo, cuando se dan estos conflictos sociales de una discusión, la mayoría de la gente está en alto, está en caliente, que llaman, y no oxigenan el cerebro y dicen lo que sea, pelean, manotean y no se escuchan. Entonces digamos que la escucha es fundamental, ¿no? ¿Qué tanto en la comunicación verbal yo escucho? Yo escucho al otro, escucho a mi hijo, escucho a mi hija, escucho a mi esposa, a mi novia, a mi abuelo, al vecino. ¿Qué tanto ejercicio hago de escuchar? ¿Y cómo interpreto eso que escucho? Si tengo un problema del oído, pues hay un problema de canal, ¿no? El otro asunto es el código. Si nosotros, pues aquí en Colombia hablamos básicamente el español, pero si nos encontramos con una persona extranjera que habla otro idioma, pues vamos a encontrar un problema del código, ¿no? Como una película que vi hace tiempo que llega un americano y se esconde en una cueva porque lo están persiguiendo y se encuentra allí con un chicano, con un mexicano. Y ni el uno, nadie entiende a nadie, el uno no entiende nada de inglés y el otro no entiende nada de español, y la comunicación se cierra a ciertos gestos. Entonces vamos a la segunda parte. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y esto es quizás casi un 80% de la comunicación. No sé si ustedes me están viendo que puedo estar comunicando con mis gestos. ¿Mm? La postura de las manos, ¿sí? El cruce de las manos, este reloj que se vuelve como invasivo, ¿no? Lo mismo las gafas, ¿Mm? El estado de mi imagen personal, estoy en casa, entonces digamos, no tengo corbata, saco, como de pronto saliera a una conferencia, y lo hago intencionalmente así, estoy informal, estoy en mi casa, entonces eso ya comunica. Digamos que toda esa parte de las señales, de los gestos, de los movimientos, tiene una gran carga en la comunicación. Por eso en las entrevistas laborales se fijan mucho por eso colocan generalmente el jefe de la empresa o el jefe personal y al lado colocan un psicólogo para detectar más o menos el comportamiento de la persona. Generalmente la persona estará tensionada, nerviosa, pensando que si no consigue ese trabajo no va a tener con qué comer el resto de días, o ese trabajo le implica muchas cosas. Entonces, digamos que ahí estaría todo el asunto, ¿no? Por eso, para una entrevista de trabajo, la gente buscará estar bien elegante, bien sentado, ¿cierto?
pero de pronto descuida detalles, ¿no? Lleva una, si es una chica, de pronto lleva una blusa muy vistosa, pues lleno de colorines, de rayas, o ese día no se pudo arreglar bien el cabello, entonces aquí le quedó un mechón, ¿no? Alguna cosa puede suceder o tiene un estado interior que de pronto peleó de la noche anterior con el novio, le puedo pasar muchas cosas y su estado de ánimo está eh, estropeado y no podrá fingir o mostrarse de que está optimista, alegre, ¿no? Sí, digamos que yo esto lo he asumido mucho. Mi especialidad es el teatro, dirijo obras, actúo en obras, escribo textos, entonces está muy basado en la comunicación que se vive en el escenario, ¿no? En el actor y el público. Es decir, y esa comunicación es fundamental. Lo que hace el actor y lo que ve el espectador. Entonces se requiere como unas condiciones especiales, ¿no? Desde que viene el espectador a la sala, desde que compra su boleta, con quién vino, en qué estado de ánimo entró, etcétera, etcétera, si comió unas galletas, entra a la sala y se encuentra con un sujeto emisor, como en el caso mío ahora, que le va a construir un mundo fantástico, un mundo posible, como es el arte, ¿no? Yo construyo mi propio universo, como yo interpreto el universo. Entonces allí ya está la comunicación, ¿no? La común unión. Y la comunión es una común unión, o sea, estamos unidos, ¿cierto? Por un vínculo X, ¿no? Espectador, actor, novios, hermanos, amigos, es decir, hay una común unión. Y esta común unión es lo fundamental en la comunicación. Ustedes no me conocen, yo tampoco los conozco, pero estamos intentando a través de lo virtual generar una común unión. ¿Sí? Puede ser muy estrecha, ¿cierto? O puede ser una común unión insinuada, que apenas se tocan los dedos, ¿cierto? En este caso lo virtual es tremendo porque no hay un contacto humano que es sentir a la otra persona, por eso la necesidad ahora del abrazo, de poder, como el Día de la Madre, que un Día de la Madre por virtual, o el Día de los Novios, o el día en que yo quise abrazar a mi hijo, o que quise abrazar a mi amada o a mi amado. Es decir, lo virtual es terrible porque es frío, porque está interponiéndose una máquina, y todo lo que proviene de la máquina es frío. Es decir, yo prefiero, trato en lo posible de encontrarme con las personas, pero que todo sea virtual, todo sea el WhatsApp, el mensaje de texto, el correo, eso es demasiado frío. Es decir, un beso por WhatsApp es algo frío, no hay como el contacto físico, sentir la persona ahí, el latido, el mirar, no sé, todo, el entorno, la luz, el ambiente, todo eso es definitivo. Entonces, digamos que esa unión que se genera en el teatro es muy similar a cómo se genera en la práctica diaria del vivir, de comunicarse con el otro, la común unión. ¿Mm? Entonces, digamos que el primer concepto que debemos aprender o tener en cuenta, ¿no? No se trata como de aprender de memoria. Yo soy en eso bastante informal, no tan ortodoxo, sino el asunto de la conexión. Eso como para que quede hoy en esta primera charla. La conexión. ¿Qué conexión encuentro con el otro? ¿Sí? Lo que puede ser también la empatía, ¿no? La empatía. Como el acople del Apolo 11, ¿no? Cuando entra en órbita, cómo se acopla con otra pieza allí, ¿no? Ese acople, esa conexión debe ser lo más perfecta posible. Como yo ahora, que me cuesta precisamente por la intervención de la máquina. Esta tecnología es matadora, ¿no? Yo, ¿cómo puedo tratar de ser
simpático con ustedes, ¿no? Por más que me eche chistes o lo que sea, pues de pronto un chiste malo o un chiste bueno, pero ¿cómo logro esa conexión? Y ahí está como todo el asunto, ¿no? Y generalmente muchas cosas de la vida se fracasan por el asunto de la comunicación. Es decir, si yo fuera terapista de pareja, me centraría en eso, es decir, cómo es la comunicación de ella y él, cómo es la comunicación de ellos, ¿sí? De esos dos sujetos, cómo es. Porque yo pienso que gran porcentaje del fracaso es la no comunicación. Y vivimos en un mundo hipercomunicado, relativamente. Pero paradójicamente vivimos tal vez la época más incomunicada del mundo. Y ahora con la pandemia eso se acentuó. ¿Cómo es posible, ahora que veía una foto de por allá, no sé si fue en Italia, de una señora que va a visitar a sus padres al geriátrico, los divide una puerta de vidrio y simplemente la hija pone las manos así, ¿sí? Pone las manos así, los viejos, los papás de ella, ya de edad, también se levantan y tratan de tocarse con las manos. Como yo si les dijera, pongan las manos así, a ver si nos tocamos, o a ver si puedo reemplazar el contacto físico con un contacto simulado. Estoy poniéndole las manos, ¿no? Estoy tocándolos, ¿no? Entonces, digamos que llegar a esos extremos, pero exceptuando digamos, quitemos de lado lo de la crisis sanitaria, más o menos estamos viviendo así, es decir, yo tratándole de enviar un mensaje cariñoso a alguien a través de WhatsApp, o como se inventaron por ahí los japoneses de que yo tengo un perro virtual. Negar la vida, el latir diario, los latidos del corazón, el contacto físico, eso es la muerte, ¿no? Es decir, si seguimos en esto es difícil, ¿no? Es decir, porque hace falta mucho el afecto, el contacto, el roce, ¿no? El roce con el otro, el estrechar la mano. Ya, por ejemplo, ahora que he salido aquí en Bogotá, anoche salí un ratito y esto parece una ciudad fantasma, ¿no? Casi como que asusta eso de no ver uno vida en la calle, ¿no? Y las ciudades se hicieron para que viva el ser humano, para que vivan las personas. Pero cuando tú ves un montón de edificios y solo, es decir, no hay la presencia del ser humano, quiere decir que es un mundo inhumanizado, es decir, no está el ser humano. Como un poco lo que se critican con los mandatarios que van a hacer calles, avenidas, unos postes bellísimos, unas aceras también bellísimas, avenidas estupendas, pero no piensan en el ser humano, porque los círculos, los circuitos de calles y todo eso se hacen para que circule la persona, como los parques, las avenidas, las calles, está para que circule la persona. Pero si yo estoy negando de plano, como en esta comunicación virtual, estamos unas personas comunicándonos, pero estamos atravesados por imagínense ustedes, una lámina metálica, fría, que no transmite nada, ¿no? Algo que nos está totalmente separando, ¿no? Es decir, me están viendo, pero yo siento como una lámina acá, una lámina inmensa que me transmite frío. No hay como el contacto, el decir te quiero, te estimo mucho, venga ese abrazo, ¿no? Este asunto de la comunicación está en crisis tremendamente. Entonces digamos que vamos a trabajar un poquito los gestos, es decir, los gestos tienen que ver con mi indumentaria. Coloqué esta chaqueta aquí como para ver ustedes cómo a partir de un solo elemento, ¿no? Un solo elemento puede variar mi apariencia. El sujeto, el yo sujeto, siempre está pendiente de construir una imagen exterior, ¿no? Lo que puede hablar de mí, aunque el otro no me conozca o la otra no me conozca cómo soy, como persona. Puedo ser acá más formalito, no sé,
más cerrado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, físicamente, visualmente, estoy cerrando más y estoy cerrando mi cuerpo, ¿no? Ustedes creo que me ven hasta acá nomás, hasta aquí. Es decir, lo demás ustedes no saben cómo soy. Yo ahora veo nombres, pero no veo personas. Entonces me estoy comunicando con letras. Jesús, Yamile, Roberto, Juan Esteban, María Cecilia, ¿no? Entonces el cuerpo permanentemente lo estamos negando, ¿no? Y cerrando. Ustedes van a una oficina, a un banco, nadie te mira. Si te miran con desconfianza o quién sabe con qué intención. Los cuerpos, por ejemplo, de la secretaria, de los profesores, los que trabajan en oficina, están sujetos a esto, ¿no? Que trabajan en una ventanilla, ¿sí? Su cuerpo está cortado. Parecen como muñones, como pedacitos de cuerpos, ¿no? Cuando alguien está detrás de una mesa como yo estoy ahora, pues estoy negando todo mi cuerpo. Estoy negando casi más de la mitad del cuerpo. Entonces todo eso influye, ¿no? En la comunicación. Distinto a como está ahora con la camiseta, un poquito más informal, más abierto, ¿no? Lo mismo la postura de las manos, ¿sí? Esto desde la Edad Media el saludo, ¿cierto? El dar la mano al otro, ¿sí? Tiene un significado. Es decir, yo estoy dándole la mano al otro porque estoy diciendo, mira, como sucedió en la Edad Media, no estoy armado, ¿cierto? Quiero ser su amigo. Quiero ser su amigo. No te voy a hacer daño, ¿no? Contrario a lo que se ve, por ejemplo, en algunas calles de Bogotá en las noches, que si tú vas con alguien o vas solo y ves una persona que se acerca, tú cambias de cera, tú corres más deprisa, empieza la desconfianza, porque es una ciudad donde impera la desconfianza. Si fuera una sociedad, una ciudad más amable, cariñosa, solidaria, estoy pensando en todas las palabras bonitas, ¿cómo diríamos una sociedad, una ciudad imaginada, ¿no? Donde predominara el amor, donde no hubiera ladrones, ni nadie que te haga daño, es decir, una sociedad ideal. En Europa hay algunos países que se acercan un poco a eso, por ejemplo Noruega. En Noruega y la palabra honestidad existe en Noruega, la práctica existe. Entonces los gobernados sienten confianza en sus gobernantes porque sienten que ellos son honestos. Entonces imagínense nosotros, por ejemplo, tener confianza con el otro. Si yo salgo a la calle y sé que los demás no me van a hacer daño, yo caminaría así, con una tranquilidad total. Pero cubro mi cuerpo, protejo mi cuerpo, me escondo, como un poco que ya subí un video que hicieron con este asunto de la pandemia. Entonces alguien ve al otro y sale huyendo porque está la desconfianza, ¿no? De la noche a la mañana nos volvimos más huraños de lo que somos y ya éramos demasiado huraños, desconfiados, ¿no? El otro tiene ese monstruo, el virus, ese monstruo invisible y me lo va a pegar. Yo me lo odio al otro, le tengo miedo al otro. Entonces digamos que la distancia, por eso lo llaman distanciamiento social, y es terrible porque si nosotros somos una sociedad muy poco solidaria, ¿no? Ahora con este distanciamiento social, pues el asunto va a ser peor. Es que no, y si viene uno por las mismas eras, yo me cambio, me salto al otro lado. ¿Quieren hacer alguna intervención? Sí. Voy a terminar un poquito de este asunto y luego hablamos, ¿no? Sí, está que participa. Como estamos... Mire, no me ha pasado la tos. Este asunto de la comunicación, ¿no? El cerrarse, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes que están en la zona costera, digamos, son mucho más abiertos en todo, en el lenguaje. El lenguaje de ustedes es muy distinto al lenguaje boyacense o nariñense o aquí de Bogotá, ¿no? Un lenguaje más cerrado, los gestos también, ¿no? Por ejemplo, me es muy dado ver en Tunja las mujeres unas ruanas largas y eso se cierra uno totalmente, mientras que en la zona caribeña ustedes andan desparpajados, más abiertos, más francotes, no sé, de pronto no quiero estereotipar, pero
pero sí el mismo clima, las mismas costumbres son distintas. Entonces también depende de dónde esté, ¿no? Entonces digamos, como para ir cerrando esto, lo no verbal es un campo bellísimo para indagar el asunto de los gestos, los movimientos, la kinesis. Yo de pronto, no sé si soy hiperkinético, estas personas que están a toda hora diciendo cosas y haciendo cosas, que llega un momento en que uno dice, quietos, quietos. Profesores, ¿no? Que tienen un montón de muletilla y se molestan o cogen un lapicerito y friegue con el lapicerito y eso son las muletillas de la comunicación y son puros ruidos, como si en esta comunicación estuviera todo el tiempo, son ruidos de la comunicación y son las famosas muletillas, que la gente la tiene mucho también en la conversación. Entonces, todas esas son muletillas, ¿no? Pero las muletillas no verbales son terribles. La persona que está toda hora rascándose, moviéndose las gafas, va para aquí, va para acá, moviendo el reloj o las llavecitas para arriba y para abajo. Entonces, digamos que entre más limpia, más sobria sea la gestualidad, la comunicación puede ser mejor porque no hay ruido, no hay tanto ruido. Fijarse mucho también en los movimientos. Hay generalmente muchas personas con jorobas, caminan así de lado, y no porque tengan un problema físico, sino se acostumbraron a caminar así, ¿no? O caminan abriendo mucho las piernas a caminar. Tienen un montón de posturas que son puros problemas de costumbre. Entonces, como uno empieza a sentarse más derecho, la columna, esto hace mucha falta también, ayuda mucho a la salud. El asunto de la postura, los movimientos, nos está ayudando ahora aquí, ¿no? Y dale. Entonces, ¿cómo genera una comunicación mucho más tranquila, más relajada? En ese momento ya llevo como 20 minutos, ustedes estarán, el solo sonido, el acento, el ritmo, toda esa forma de hablar, eso llega un momento que puede agotar, ¿no? Es como relajo, ¿no? Por ejemplo, también he trabajado el asunto de dictar una clase, una conferencia, como uno puede ser mucho más asertivo, ¿no? Acertar. Yo trabajo la comunicación para acertar en lo que yo quiero. Un caso así importante es decir, la comunicación es seducir al otro. Seducir, el caso mío no sé si lo he logrado, creo que no, seducir al oyente, al receptor, seducirlo, como una conquista amorosa. La otra vez estaba sentado en un café y estaba solo y vi una escena que conquista lo más hermoso del mundo. Yo dije, ¿por qué carajo no tengo una cámara? Porque en este momento no tengo cómo filmar eso. Pero fue una escena bellísima, bellísima, bellísima. Una chica que tenía una cita con alguien, ella llegó allí, toda la exposición que ella hacía con su cabello, con su postura, se presentaba así como preparando una escena de amor, ¿no? Entonces se acicalaba mucho, sobre todo con el cabello. Luego llegó el muchacho, ella se puso más colorada, él también venía nerviosito y vi una escena de conquista, no hubo ni besos ni abrazos, sino toda la conducta corporal, la conducta no verbal estaba en función de conquistar. Si ustedes ven, por ejemplo, todo el cortejo en los animales, eso es hermoso. Hay animales que para conquistar la hembra hacen todo un espectáculo, ¿no? Los pavos le hacen todo un espectáculo al otro como para que el animal se fije en él y empieza el apareamiento y cosas así, ¿no? En todo caso, digamos que toda la comunicación se basaría en esta palabra. Ya habíamos hablado de la conexión. Esta tendría que ver con la seducción. ¿Cómo logro seducir al otro? Además de convencerlo, lo tengo que seducir, que quede fascinado.
un encuentro amoroso, generalmente uno se pone la mejor pinta, ensaya en el espejo los gestos, cómo voy a sentarme con la otra persona, dónde me queda mejor la mano, aquí o aquí o aquí, ¿no? Es decir, empiezo a hacer como a preparar una escena. Hasta pienso como en la adolescencia uno pensaba qué palabras utilizar, qué palabra le gustaría. Ese mismo caso de la conquista es lo que se debe dar en la comunicación. Es decir, hay un sector grande que tiene que ver con el lenguaje verbal, la comunicación verbal. Empieza desde el hablar y escribir al escuchar y leer. Y en la otra gran parte es lo no verbal, es poder lanzar buenas señales en mi conducta corporal, no que todo esté robotizado, ¿no? Sino que sea consciente de que mi cuerpo, mis manos están produciendo mensajes, están creando mensajes, señales, ¿no? Y también cómo leer las señales en el otro. Yo, por ejemplo, podría leer en qué momento tengo una cita de un negocio y yo de entrada, sin haber cruzado la primera palabra con el futuro cliente, voy a vender mi casa, voy a vender una finca, voy a vender un carro. Sin haber cruzado palabra con la otra persona, de antemano sé que el negocio no se va a dar. O la comunicación es esa tan fina, sutil, que se da en las parejas. He visto algunos gestos por ahí que son chiquititos, ¿no? Porque también hay estudios de esto de lo kinético, que tiene que ver con los gestos, la kinesis, estudios que parten de cámaras muy potentes que se percatan del parpadeo que hago, del movimiento de entreceño, de los labios, no sé, se percatan de cada detalle y pueden leerlo. Como sucede en la pareja, por ejemplo, que llevan una convivencia larga, ellos, si están en una fiesta, ¿no? Y están, por ejemplo, distantes, o la chica está al lado y el chico está al otro lado, con un solo gesto, ¿no? Un solo gesto, están comunicándole a la otra persona un montón, ¿no? Diciéndole, vámonos de aquí porque esta fiesta está muy aburrida, ¿no? Es decir, cómo los gestos llegan a una sutileza que es muy difícil de descifrar, ¿no? A veces uno, sobre todo en esto de trabajo mío, uno está trabajando mucho los gestos, hace muchas muecas, muchas cosas, ¿no? Y llega un momento en que uno se puede volver hiperkinético, porque ese es los músculos que yo trabajo todos los días, ¿no? Como el tesista, ¿no? Como el fisiculturista o el ciclista que todo el tiempo dándole, hasta que logra una habilidad tremenda, ¿no? Entonces eso es como una abrebocas, es decir, podemos sintetizarlo en tres cositas, los dos tipos de comunicación, el asunto, como para que entremos en una charla aquí un poquito abierta, lo que es la conexión y lo que es la seducción, ¿no? Seducción. Conexión, seducción. ¿Quieren tomar la palabra y vamos conversando? O casos personales, ¿no? De cómo sienten este asunto en la práctica. Don Jorge, una pregunta, ¿cómo se manejaría el docente universitario dentro del aula, ya en la parte física y en la parte virtual? ¿Cómo se manejaría toda esta parte de la gestualidad, la palabra, la escritura? ¿Y cómo se puede generar, crear catarsis también entre ambas partes? Que el docente y los alumnos, sabemos que los alumnos son mundos diferentes, se pueda crear esa familiaridad o ese contacto que usted dice. Sí, yo pienso que además yo también trabajo en la enseñanza y es muy complicado. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo doy clases de actuación y dirección, les digo que es muy complicado dar una clase.
porque, por ejemplo, a veces me toca clases de 3 horas práctica, pues bueno, me pongo a hacer ejercicios, pero charlar no es fácil, conversar y lograr esa comunicación, ese interés por el otro. Es que cuando yo conecto, genero interés, porque se trata de decir, como cuando uno está en una reunión social, yo a veces voy a esos cócteles y yo no sé, en los cócteles me pego unas perdidas tremendas porque la gente se hace un grupito, luego otro grupito, luego otro grupito y uno no sabe de qué hablar. Se queda uno sin tema, ¿no? Pues digamos que en la clase hay como unas estrategias que debe utilizar el maestro y todo, o el profesor, pero tiene todo, basarse mucho como en la intuición. No es que vayamos a cambiar de personalidad y que tengamos que cambiar de chaqueta ni de gafas, ¿no? No, la personalidad está ahí. Pero entonces, ¿yo cómo puedo volver interesante algo que a mí me parece interesante? Este tema a mí me parece interesante. A mí personalmente me gusta mucho. Pero ¿cómo yo lo vuelvo interesante para ustedes? Entonces, digamos que ahí donde vienen las estrategias. La comunicación en clase, hay 3 momentos, ¿no? Uno, lo que hemos hablado de la conexión. Yo como entro y respiro un ambiente. Sé que los estudiantes están aburridos, que les acabo de pasar algo feo. Yo como entro y me establezco en esa situación y puedo revertirla, puedo volverla a favor mío, ¿no? La otra vez tuvimos una función por allá en Barranca que llevábamos una obra, pues una obra muy alegre y resulta que la gente, cuando nos dijeron, mire, este es el público, acabaron de tocar los mariachis, pues todo el mundo estaba borracho, la mayoría de la gente estaba borracha. Y yo digo, ¿cómo carajo público ebrio, no? Ya entonaditos, algunos estaban menos que otros, pero ¿cómo logro que ese público le ponga atención a algo que yo quiero que le pongan atención? Entonces digamos que esa siempre sería la dificultad, ¿no? ¿Cómo es el auditorio? ¿Cómo está conformado el auditorio? Y cómo yo suscito interés. ¿Cómo puedo generar interés, atención en el otro? Hay conductas equivocadas, por ejemplo, la idea de cuando yo llego al salón, ver cómo es el espacio es cerrado, iluminado, oscuro, si es como hay ruido por todos lados, todo eso, el entorno me tiene que llevar a la necesidad de o lo modifico en lo que pueda, pero tengo que lograr una conexión, esa primera conexión con el alumnado. Los alumnos son tan huidizos como los espectadores. La gente muy huidiza y hoy más. Hoy porque de pronto ahora que estamos, digamos, pegados a la pantalla o al sonido, pero alguno de ustedes puede estarse tomando una limonada o puede estar ordenando unos libros y puede estar escuchando. Es decir, pero en general somos huidizos, somos resbaladizos, nos vamos fácilmente. Y eso pasa en la comunicación, como nos pasa a algunos, a veces me pasa de estar pensando en muchas cosas al tiempo y entonces uno no está concentrado en lo que está haciendo. En ese momento yo estoy concentrado porque tengo la pantalla, estoy viendo la pantalla y veo los nombres de ustedes arriba y estoy tratando de que a ustedes les interese lo que estoy hablando. Entonces, el tema, ¿de qué voy a tratar? Entonces, esa tarea como de atraer, de seducir, volvemos al verbo seducir, y de que el tema sea importante para ustedes. ¿Cómo empiezo yo a desenvolverlo? Entonces, una charla o una clase es casi como una obra de teatro o una película, ¿no? Tiene un introito, ¿sí? un empiezo, comienzo, o la conquista amorosa, un empiezo, un nudo o un punto climático, es decir, los aspectos más interesantes de un tema, yo no lo hice hoy, pero lo puedo dejar en la mitad, como para ir llegando allá y decir, lo voy a sorprender con esto, o voy a intentar que con esto ellos le paren más bolas a lo que estoy hablando. Es decir, viene la curva, la línea, desde el comienzo generalmente es plano, ¿cierto? Como en las películas, esos comienzos de la película a veces son lentos o largos, pero entonces voy a buscar como un punto aquí como de
como de empatía, que mejor dicho me hagan barra, que me celebren lo que yo digo. Y uy, el profesor dijo tal cosa importantísima. Entonces, pum, busco que la curva suba, ¿cierto? Un punto climático de la clase, no sé, hasta un punto gracioso, pero yo digo, uy, aquí estamos. Y viene el punto de terminar. En el terminar, yo trato de utilizar siempre como preguntas, o dejar preguntas, como diciendo, nos vemos en el siguiente capítulo. Entonces, digamos que son estrategias que uno debe usar, a veces muy de la intuición. Pero digamos que yo estoy en este espacio, este es mi salón, ¿cierto? Llego, la ubicación, voy a utilizarlo como cuadrado, ¿cierto? Este soy yo, este sujeto, el dedo, ¿no? Es decir, están ustedes ahí al frente, el profesor se para acá y se mantiene toda la clase ahí, ¿no? Esto ya de por sí genera una rutina ahí como harta, siempre parado ahí. O acá, muchos buscan el centro porque creen que van a ser el centro de las miradas, ¿no? Pero si repite mucho estas posturas, ¿cierto? Siempre ahí se estancan ahí, se siembran ahí, no hay de movimiento, desplazamiento, ¿no? Entonces yo como genero, por ejemplo, algunas cosas. Sentarse es pésimo, yo estoy sentado por la cosa de la pantalla, pero sentarse ya es una actitud pasiva. Sí, sentarme es una actitud pasiva. Si me siento, que no sea las 2 horas de clase, ¿no? Y si me paro, no soy todo el tiempo el profesor para allá, y parece un correcaminos ahí, que uno sabe para dónde va a agarrar, lo pone a uno nervioso, ¿no? O de poder atravesar el salón. Y lo otro en cuanto a la atención, ¿no? Como para ir terminando esta pregunta, generalmente se sugiere que el sujeto, si está aquí en el centro, ¿no? Nosotros también lo aplicamos como actores, es decir, no, si hay 40 personas, yo no trato de encerrar a las 40 en mi cámara, en mi foco, ¿no? Porque es muy difícil tener 40 personas, no sé cuántas hay hoy en mi radar. Los tengo a todos, ¿no? Eso es una falsa ilusión, ¿no? Es un mal camino. Es decir, tengo conciencia de todos, pero generalmente una comunicación es muy difícil que yo me concentre en que 40 personas les llegó lo que yo iba a decir, ¿no? 40 personas. Si no trato de trabajar este panorámico, ¿cierto? Estoy aquí en el centro del cuadro, más o menos como acá. Aquí hay una mata, esa mata que está atrás mío, puede ser un ruido en la comunicación. Y el profesor, ¿qué hace con esa mata ahí atrás, ¿no? Es decir, puede haber un ruido. Si yo la retiro la mata, puedo dejar esto más despejado, mucho más despejado. Entonces, cuando me dirijo al otro, ¿no? Eso que acabo de decir, también jugar con el volumen, con el énfasis en algo, mantengo 3 puntos. O sea, un punto en el centro, dirijo la mirada al centro y sé que ahí en el centro, por más que esté el punto donde me da es aquí en la frente de una estudiante que está ahí, yo como que le hablo al punto, pero al hablarle al punto estoy cogiendo toda esta cobertura, ¿no? Estoy envolviéndolos acá todos. Entonces, recomiendan 3 puntos, el frente y aquí otro acá. Aquí hay un estudiante que está ahí sentado, ¿cierto? Está sentado. Entonces, trato en el centro, pero también acá y acá. Entonces, ahí estoy trabajando 3 puntos y no a uno por uno. Uno por uno, ¿no? En el teatro cuando uno alcanza a ver el público, uno a veces capta que, pues, lo que les digo ahora, que el público es huidizo, puede uno capturar unos 3 puntos de atención, como contarles, veo aquí a este chico al lado, no sé cómo te llamas, como que el cuento que estoy haciendo se lo dirijo allá a Carolina, o a Elvia, a Luis Carlos, acá. Estoy dirigiendo todo el discurso mío allá.
con que le llegue a esa persona es suficiente. ¿Mm? No con que le llegue a todo el mundo. Pregúntense ustedes ahora que en estado de recepción, ¿cuánto tiempo han estado más o menos atentos y cuántas veces se han ido? Así estén sentados ahí, están pensando, no sé, de pronto mañana salir al mercado, mañana hacer esta vuelta, tengo este compromiso. Es un estado permanente porque la mente está siempre trabajando, un estado huidizo. Me escapo cuantas veces pueda, así esté físicamente aquí sentado. ¿Otra pregunta o alguna intervención? Profe, buenas noches. Hola, ¿con quién habló? Con Oscar. ¿Qué, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Dale, Oscar. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Yo soy una persona más bien tímida, más bien retraída. Soy más bien, como mi personalidad no se presta como para abrir una, ¿cómo es? Una aula de clase, pues algo así como, o sea, soy más bien por ese lado, como más bien, sí, muy miedoso de alguna forma. Pero por cuestiones de la vida, me ha tocado estar en públicos muy grandes. Yo soy biólogo de formación, pues, o sea, terminé biología y por cuestiones de posgrados y todo eso, he estado, en ese momento estoy en una universidad, pero es más bien complejo a la hora de dar una clase. Entonces, mi pregunta es la siguiente, como que el día de mañana, ¿qué opciones o qué tips o usted nos puede como que orientar a la hora de controlar esos nervios a la hora de dar una clase? Muy bien, Oscar, gracias. Sí, el terrible pánico escénico, eso, la gente a veces cree que la gente que está en un escenario o trabaja el espectáculo no siente pánico. Es terrible. Y podrá uno llevar 40, 50, 90 años haciendo escena o espectáculo y siempre los miedos te van a matar. Por ejemplo, en una obra en la cual estoy, tengo unos parlamentos larguísimos y yo debo comenzar la obra y cuando ya voy a salir siempre me pregunto, ¿quién me metió en estas, no? ¿Por qué me metí en estas? Es decir, el compromiso, porque siempre es el temor, Oscar, el temor a fracasar, ¿no? Estamos hablando de lo del pánico escénico, ahora conecto con Inelda, ¿no? El asunto de, primero lo de confiar en uno, es decir, si tú manejas un tema, si eres un experto, ese tema no lo maneja nadie como tú. Es decir, hay que empezar con esa convicción. El que tiene el conocimiento eres tú. Los demás esperan que yo les compartan conocimiento, aunque el conocimiento no es vertical, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, como la reunión de hoy, todos hacemos parte del conocimiento. El conocimiento hoy en día es vertical. Es decir, todos conocemos, todos sabemos, porque vivimos y tenemos experiencias. Entonces, sobre todo perdóname, esa confianza en uno mismo. Si uno está bien preparado, ¿no? Va bien, va bien. Lo otro es la concentración. Hay muchos distractores, elementos que a uno lo distraen, toda la carga de pensamientos que trae en la cabeza, el entorno, la situación como se está presentando. Poderse concentrar en este asunto, la concentración es clave, es como si el malabarista de la cuerda floja se desconcentra, se va a caer. Y él va a intentar levantarse otra vez y ponerse en la cuerda, pero va a ser difícil. Es decir, hay que tratar de no caerse. Entonces la concentración, el dominio del tema. Y lo otro es la respiración. Ahora comentábamos cómo dividir las partes de una conferencia, una clase, ¿no? Cómo tú puedes escoger un comienzo, de qué les voy a hablar, o cómo les pongo un ejemplo, un referente distinto, una película o lo que sea, para entrar en el tema. Y cómo voy entrando como en suspenso allí con todos esos temas, como ir escarbando entre todos, como sembrar lo que hablamos ahora del interés al otro.
sembrarle el interés al otro, que el otro sienta interés por lo que yo estoy diciendo. Y lo otro tiene que ver una cosa física, que es la respiración. Entonces, cuando uno se queda sin aire y empieza todo a acelerar, empieza uno a sudar, llega recansadísimo a la casa porque el esfuerzo es tremendo cuando hay el estrés, el pánico escénico. Entonces digamos que como encontrar ese momento en que uno, si se ahogó, si siente uno que el aire le falta. Hace unos 4 años me pasó en España que llegué a una conferencia y me bajaron del avión y me llevaron directamente a la conferencia. Yo no conocía el auditorio y me pasó esto, el pánico escénico, porque vi un auditorio como muy, muy elevado, muy especializado. Y yo llegué allá y me pusieron de frente y empecé yo a pelear conmigo mismo porque me dio pánico viendo todas estas personalidades ahí en el auditorio. Y empecé a decir, no te vas a arrugar, no te vas a vencer, no te vas a dejar amilanar. Y empecé, y sobre todo con la respiración. Estos músculos empezaron como a dormir y yo era respirando, generalmente yo hablo como a este ritmo, pero allá me fui lento. Y dije, no me voy a atropellar, no voy a estropear la charla. Y luego cuando entré en confianza con ellos, con los que estaban en el auditorio, todo cambió y empecé a intervenir de una manera más desenvuelta, pero me costó ese ponerme frente al toro inmediatamente. Algunos le dicen a uno, yo he escuchado recomendaciones equívocas, que yo las considero equívocas, le dicen a uno, no mire al público, no mire allá al frente, ¿no? Mire a las luces, mire al techo. Y es como el ejemplo que yo digo, es como el torero decirle, no mira al toro, se fregó, ¿no? Es decir, control de la situación. Ahora hablamos del cuento de la seducción, ¿no? La seducción está mucho en la mirada. Esta es una sociedad que mira poco a los ojos. Entonces, poder uno mirar al otro, con confianza, tranquilo. Entonces, la respiración yo pienso que es lo más difícil, Oscar. Y ahí donde se deriva toda la tensión, porque uno empieza a agitarse. Entonces, tomarse el tiempo, y si voy yo a hablar más despacio, entonces trato de que me llegue oxígeno al cerebro y a todo el cuerpo. Y voy hablando, conozco gente que habla a este ritmo y lo hace muy bien. Porque me tengo que agitar y empezar, y entonces golpeo las palabras, el orden que tenía se me volvió al revés, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es en la parte física eso, la respiración. Generalmente los objetos que yo llevo, si yo siento que un libro, que un elemento me puede servir como para apoyarme en mis movimientos, ¿no? Si me va a levantar el libro, ¿no? Los apuntes, y si tengo que llevar unos apuntes acá, el comienzo, como si estuviera haciendo una película, ¿cuál debe ser el prólogo de la película? ¿Qué música voy a poner acá? ¿No? Y luego aquí, ¿cómo voy a presentar los personajes? Ese mismo orden podría servir para una charla. Es decir, tener un orden que vaya incrementando, haciendo crecer el interés del espectador, ¿no? No sé si por ahí vamos bien, Oscar. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿y usted? Bueno, yo quería hacer aquí pues un aporte. Me parece muy importante pues el tema que estamos viendo, porque normalmente cuando se estudia docencia, sea un diplomado o una especialización, pues te enseñan conceptos pedagógicos, metodológicos, investigación, pero no te van a enseñar cómo llevar ese mensaje, porque usted puede saber tener conocimiento, los conceptos pedagógicos, didácticos, pero no sabe cómo llevar ese mensaje, ¿cierto? El mensaje ya es, entonces, cómo se va a parar usted, el tono con que va a decir el mensaje. Y entonces esto, yo pues compartir un poquitico de experiencia, pues yo que he estado en la docencia y he manejado pues como director de gestión humana en empresas de 5 o 6 mil personas. Entonces, como director de gestión humana me ha tocado hacer entrevistas más de 20 años, entonces uno ya
conoce todos los movimientos, los gestos, cuando le toca la nariz, que la oreja, que el ojo, entonces, bueno, todo eso lo analiza, lo estudia, pero en la parte de la docencia, pues yo decirle, compartir esto acá, y es, yo creo que uno tiene que hacer como un esquema, ¿cierto? Un planteamiento, como cuál es el objetivo, qué va a decir, por qué lo va a decir, tener un desarrollo, viene la parte teórica, práctica, videos, fotografía, fotos, lo que usted quiera apoyar, ¿sí? Y ahí desarrollarse todo el desarrollo del contenido y un cierre, pues una conclusión, ¿cierto? Así si usted tiene ese esquema, pues va a saber qué va a decir, no se va a bloquear, porque cuando uno se llena de pánico es porque no sabe qué decir y se bloqueó. Entonces ahí tiene que tener conocimiento, pero saberlo llevar, porque hay gente que sabe y no sabe transmitir lo que va a decir. Entonces ahí también se bloquea. Y cuando salga al escenario, una de las cosas pues, que uno puede utilizar que tiene mucho pánico escénico no es hablar de inmediato, uno llegar a decir, saludar, romper el hielo como se dice, mostrar un video cortico de unos minuticos, una reflexión, una enseñanza, y para que usted se adapte, y ya cuando usted se adapte, mire la gente, que la gente lo mira a usted, se mira a la gente, y ya como que siente un momento de confianza, y listo, ahí se empieza ya a desarrollar el tema, o a hablar de un tema de actualidad, no sé, romper el hielo, y para ser firme, ¿cierto? El cuerpo erguido, los pies separados, y empezar a moverse pues hacia los lados de forma lenta, moverse, no quedarse estacionado en el mismo punto, porque eso también pues ayuda a tener esa posición para poder llevar un buen mensaje al público. Pues ya tu experiencia lo dice todo, Diego, ¿no? Es decir, ya manejas eso con cancha, con soltura. Pero yo siempre, por ejemplo, lo que tú dices es clave, es decir, tengo que preparar lo que voy a decir. ¿No? Porque si yo voy como alguien que va a un examen de la clase de Derecho o cualquier disciplina, si no va preparado, va toteado al susto. Porque tiene ya casi la seguridad que va a perder. Lo mismo le pasaría al profesor o al conferencista. Si no va preparado, ya va con esa presión en la cabeza de que va a perder. Y tenemos que entrar a ganar. Y me parece muy bien. A mí me parece esto el asunto de llevar unos apuntes, un apoyo, ayuda mucho. No sé, Diego, si haya tenido experiencia con eso, ¿no? De llevar siempre como algo que te va a salvar. Sí, o si uno utiliza, por ejemplo, el tablero, el marcador, con el marcador pues lo puede tener, algo que tenga como un punto de apoyo, lo que uno llamar, el bolígrafo, eso, las notas, ¿sí? Y yo creo que no, yo creo que eso es de los primeros 2 o 3 clases, después ya uno ya se adapta. Sí, y como el mago, llevar siempre cartas escondidas, ¿no? O voy a decir, bueno, si me obligan o me dan el pie para esto, les voy a hablar de este señor que se dio la tarea de escribir este libro y que demoró tantos años, ¿no? Muy bien, Diego, gracias por tu aporte. Sí, buenas noches, profesor. ¿Quién habló? Edwin Medina. Eso, muy bien, Edwin, con firmeza. Gracias, profesor. Pregunta. Pegando fuerte, Edwin. Mantenga ese volumen, mantenga el volumen. Gracias, profesor. Yo quisiera saber si usted nos puede indicar algunas técnicas para controlar o eliminar las muletillas que son muy recurrentes y a veces muy arraigadas en las conferencias o en las charlas que uno esté dictando. ¿Qué podría uno aplicar como técnica para eliminarlas o para controlarlas efectivamente? Muy bien, gracias. ¿Me recuerda el nombre? Edwin Medina, profesor. Gracias, Edwin. Entonces el asunto, lo hablamos que en lo no verbal es terrible las muletillas, ¿no? El lapicero, las llaves, ¿no? A toda hora. Y eso es señal de que no se está seguro o a toda hora pegándole a la mesa, ¿no? Digamos que esos son ruidos, lo que nos denominamos ruidos en la comunicación. Entonces, ¿cómo evitar esos ruidos? Yo creo que sería presentarse lo más sobrio del mundo. Si yo a la charla o a la conferencia sé que esta chaqueta, me siento bien con esta chaqueta cómodo, ¿cierto? Estas gafas que me permiten ver, no son gafas de turismo ni recreativas. La postura de las gafas, si siempre las utilizo así, pues bien y va, y siempre me siento cómodo con eso, pero no hasta a toda hora
Entonces ya hablamos de lo físico, ¿no? Lo no verbal. Las muletillas verbales son complicadísimas, ¿no? Porque eso va como con el correr de la mente y cómo el pensamiento llega aquí. Se vuelve voz, ¿no? Entonces digamos que hay gente que no es muy fluida, muy elocuente. Hay gente que tiene una elocuencia tremenda, admirable, que van como hablando la producción de pensamiento va igual de rápido acá. Como cuando un doblaje en una película resulta que el movimiento del labio está antes. Y aquí pasa lo mismo. Mientras pasa el pensamiento de aquí a aquí, ¿cierto? Hay un tiempo ahí. Entonces, si yo mientras filtro el pensamiento, empiezo a tratar de esperarlo y entonces quedo mientras me aparece la frase, ¿cierto? Estoy no articulando esto con esto. Entonces, si digamos que los pensamientos van llegando a un ritmo, a mi cerebro, distinto a los de todos los demás, entonces yo trato de coordinar, estoy haciendo el ejercicio, coordinar la llegada del pensamiento con el movimiento de los labios, cosa tal que mi pensamiento puede ir veloz, pero me está filtrando esta frase, me filtró esta frase, entonces cuando me filtra esta frase me llega acá y ya la tengo esta frase, ¿sí? Pero eso es un trabajo muy complicado, porque implica conectar estos dos, cerebro y boca, ¿no? Entonces la muletilla siempre, sobre todo el que se parecen como ovejas, por ahí, y el asunto de las mismas palabras. Entonces, casi todas las tenemos. Ahora me doy cuenta que utilicé mucho el yo, pero es para también enfatizar el sujeto, el yo sujeto. Pero es muy difícil, la muletilla verbal es lo más difícil. Pero entonces digamos que si uno es consciente, hace una autoobservación y trata de ir hablando al ritmo de las frases que me aparecen filtradas en el cerebro. Oye, chica, ¿cómo estás? Oye, chica, ¿cómo estás? ¿No? Es decir, es muy, muy complicado, ¿no? Pero se puede. Limpieza, sobriedad. Si manejo un tema, por ejemplo, de biología, manejo un tema arriba y para abajo, entonces debo tener un bagaje intelectual y un bagaje de lenguaje. Nosotros a veces nos quedamos siempre con la misma palabra, siempre decimos lo mismo, marica, mierda, como por acá que se escuchan mucho esas palabras. Como unas palabras que eran antes vulgares se volvieron muy comunes, pero entonces nos volvemos pobres en el lenguaje. Pero mientras yo, por ejemplo, alimento más mi intelecto, voy a defenderme más en el lenguaje, en la expresión. Puedo utilizar unos términos muy científicos, muy finos, muy oportunos. Mire, estoy haciendo el ejercicio anterior, estoy esperando la palabra, pero no es no estirar, esperar. Como lo del soplo en el habla, que todo el mundo tiene como un cilindro de gas a toda hora, ¿no? Entonces, evitar todos los ruidos en la comunicación. Y para cerrar, muchas gracias y espero algo que muchas gracias. Chao.